8:10, Manuel. Entonces, ya aprobado en comisiones. Sí, señor. El dictamen. ¿Cuándo se vota en el Pleno del Senado? ¿Cuándo se votará en el Pleno del Senado la aprobación a la reforma que va a transferir el mando de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa? Tendrá que ser mañana, Ciro. Hoy se le va a dar su primera lectura precisamente en el Senado y mañana se estará convocando a sesión precisamente para que se le dé una segunda lectura, venga la discusión y venga la votación. Bueno. Rápido. Y bueno, desde luego se aprobará. Morena tiene los votos ahora con sus nuevos aliados, con su nuevo aliado, Yunes. Bueno, no sabemos Yunes cuál Márquez, de los dos Yunes se presente mañana en el Senado. Pero, ¿cuál es la importancia de esta votación? ¿Cómo la ves, Arturo? Arturo Saldívar, buen día. Buen día, Ciro, Manuel, muy buenos días. Ministro, buen día. Yo creo que es un tema de una enorme relevancia y vale la pena tratar de aclarar ciertas cuestiones que están en el debate, sobre las que ya me he referido en otras ocasiones, pero creo que hoy pues toman otro carácter porque pues ya prácticamente es un hecho que se va a aprobar esta reforma tan importante. Lo primero que se dice por quienes están en contra de esta adscripción de la Guardia Nacional a la Sedena es que el país se está militarizando, más bien que allí está militarizado. Y hay que tener cuidado con los términos porque cuando usamos los conceptos de manera ligera, pues les damos un contenido que no es el que técnicamente tienen y sí puede generar confusión y también falta de objetividad sobre lo que estamos hablando. Cuando se habla de militarización en toda la doctrina internacional de derechos humanos y de los órganos internacionales, se entienden dos cosas. O que las Fuerzas Armadas, los militares, estén a cargo de los órganos de poder de un Estado, prácticamente tengan la titularidad del Ejecutivo, dominen el Congreso, que esto pues sucedió en las dictaduras latinoamericanas militares de manera muy clara. Y otra es que se utilice a las Fuerzas Armadas para reprimir al pueblo. Y esto ha sucedido en ciertos momentos en donde también muy claramente en Latinoamérica se ha utilizado al ejército para reprimir a la población por cuestiones sociales, cuando hay revueltas o movimientos sociales. Pero no es un concepto técnico de militarización que se diga, se está militarizando el país porque se usa al ejército o a la armada en actividades que no son militares, como por ejemplo construir aeropuertos o trenes o alguna de las actividades que se le han dado en ese sexenio. Eso no está censurado por ninguna parte de la doctrina en organismos internacionales. Se puede estar de acuerdo o no, pero ahí no hay una militarización, hay una decisión política y administrativa que por razones de eficiencia o económicas y a veces hasta de seguridad se opta porque las Fuerzas Armadas desarrollen esa cuestión. Entonces, la situación de que veamos, digamos, en el país que el Ejército o la Marina están realizando actividades que antes no realizaban, técnicamente no es militarización. Pero ¿qué pasa entonces con la Guardia Nacional? Porque incluso si la Guardia Nacional fuera militar, eso tampoco implicaría la militarización del país. Que de alguna manera lo es, ¿no? O en una muy buena proporción. Por su integración lo es. Ahí es donde yo quiero llamar la atención. De acuerdo con la doctrina de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, cuando analizamos un cuerpo de seguridad para saber si es civil o es militar, no tenemos que ver a dónde está adscrita, ni cuál es su disciplina. Hay en todo el mundo instituciones civiles con disciplina militar, sino dos cosas. Primero, si su finalidad es de seguridad pública o es de seguridad nacional. En el caso de la Guardia Nacional, su función es de seguridad pública, es prevenir, perseguir los delitos. Segundo, la formación, lo dice la reforma, la formación es policial. Los integrantes de la Guardia Nacional tienen una disciplina militar, pero no están formados
con un programa militar, sino con un programa de seguridad pública, con un programa de policías. Su formación es de policías. Tienen que saber ser primer respondiente, ahora tendrán que aprender a investigar, aprender cómo se debe detener a las personas, cómo se coordinan tanto con la Secretaría de Seguridad como con la Fiscalía, etcétera. Entonces, técnicamente, y lo dice también la reforma, la Guardia Nacional es una institución civil con disciplina militar adscrita a la Sedena, no al Ejército, a la Sedena, que no es lo mismo, y que su finalidad y la formación de sus integrantes es policial. Y me parece que es una apuesta muy interesante porque ante el fracaso pues, de todas las estrategias que hemos tenido a lo largo del tiempo, el tener una institución que entiendo tiene cerca de 120,000 elementos, que ahora se va a hacer una apuesta muy importante en el programa y en el proyecto de seguridad que tendrá la nueva presidenta. Creo que la Guardia Nacional sí puede implicar un parteaguas en la historia de la seguridad y de la lucha contra el crimen organizado en nuestro país, que puede empezar hacer una diferencia importante. Estos 6 años fueron la construcción de la Guardia Nacional, la formación, la idea de esta Guardia Nacional. Hoy la apuesta es consolidarla, reforzarla, darle mayores elementos policiales, una preparación mucho más intensiva en ese sentido, y creo que con la coordinación que se tendrá con la Secretaría de Seguridad Ciudadana, con la Fiscalía General de la República, con las Fuerzas Armadas, que también todavía por mandato constitucional intervienen en seguridad pública, vamos a empezar a ver diferencia en los siguientes meses. Ojalá, porque dices, con todo respeto, el fracaso, los fracasos que se han tenido en el combate al crimen en los últimos años, incluidos estos 6 años, quizá los peores. En términos de seguridad entendemos, en paralelo estuvo construyendo una institución, pero si tomamos el lapso, tomamos estos 6 años, es otro fracaso colosal en la lucha contra los grupos criminales. Y como sea, Arturo, fueron los años de la Guardia Nacional en construcción, pero de la Guardia Nacional, porque aquí la pregunta es, ¿en cuánto tiempo vamos a tener a cabalidad una Guardia Nacional que cuando menos contenga, repliegue, intimide yo creo que a los grupos criminales? Primero, con el nivel de delincuencia, de violencia, de fuerza de los cárteles del crimen organizado que se recibió el gobierno que está por concluir, era imposible tener resultados en un breve lapso. Y que hoy es probable que sea mayor, Los resultados, hoy es probable que sea más grande si nosotros el poder vemos tendencia de esos grupos, en homicidios, en los delitos que más afectan a la sociedad, sí hay una disminución, y también en la percepción. En donde hay un problema, digamos que fue mayor, en extorsión, básicamente, y también hay que reconocer que tenemos un fenómeno de violencia en partes del país. Y que son casi todas. Yo no diría que fueran casi todas. Hay realmente... Podríamos hacer un recorrido. Aquí la pregunta es, si bajaron, teníamos un país de 95 homicidios diarios, hoy tenemos uno de 83. Híjoles, pues qué bueno que son menos. Teníamos un país con un problema de extorsión, que ahora es más grande, de robos de carretera, que es más grande. El panorama, y teníamos a grupos criminales que no eran más fuertes de lo que al parecer son hoy, por ejemplo, el Cártel Jalisco Nueva Generación, y quién sabe en qué vaya a terminar lo que está ocurriendo en Sinaloa. Pero en fin, tenemos que hacer una pausa, te seguimos escuchando. Es muy difícil oponerse a esto en términos de realidad. ¿Quién va a decir, no, pues que la Guardia Nacional desaparezca o que se merme, cuando son los propios gobernadores los que piden? Generalmente desde la desesperación que llegue la Guardia Nacional. Eso es una cosa. La otra es, ¿cuándo se le va a empezar a pedir resultados concretos a esta Guardia Nacional? ¿O va a ser una Guardia Nacional en permanente formación y aprendizaje? Te dejo esa pregunta. Sí. Ahora que regresemos, 8:20. Anímate. Sigue la conversación. Continuamos con
Ciro Gómez Leiva. 8:25, gracias por sus comentarios. Le preguntaba a Arturo Saldívar hace unos momentos que, bueno, ojalá lo que se haga funcione. Ya sabemos que Morena y aliados tienen los votos, que esta reforma va a pasar, se va a aplicar. Pero ojalá salgamos, Arturo, de esta situación, de este discurso de que los males son porque los heredamos. Y lo que no podemos conseguir es porque estamos formando una institución, no quiero decir estamos aprendiendo, estamos formando una institución como es la Guardia Nacional, muy bien. Y en el día a día, ¿qué? Yo diría varias cosas. Sí. Primero, hay que valorar el esfuerzo que se hizo en este sexenio, entendiendo cómo se recibió el país. Esto ya lo hemos discutido y creo que ahora más que discutir esto, lo importante es lo que viene. En este sentido, la presidenta electa, desde que era candidata, Claudia Sheinbaum, ha sido muy enfática en que tiene un proyecto de justicia, de seguridad y justicia, de camino hacia la paz, que va a replicar, ajustándolo obviamente, lo que hizo en la Ciudad de México y que fue muy exitoso. Atención a las causas, fortalecer la Guardia Nacional, una labor de inteligencia en la Secretaría, sobre todo en la Secretaría de Seguridad Ciudadana, coordinación entre las diferentes fuerzas, que va ligado a la reforma judicial y a las reformas que después se harán a las fiscalías y a las defensorías públicas. Es decir, es un programa integral. Ella seguramente lo dará a conocer ya como presidenta en un plazo breve y ahí veremos cuáles son los proyectos, los objetivos, la ruta a trazar. Y yo estoy convencido, porque la conozco y porque tengo conocimiento de alguna manera de lo que se va a hacer, que se van a empezar a sentir los resultados. Esto no puede ser de inmediato, no puede ser una semana, 2 semanas, pero sí me parece que la gente, la población, los indicadores van a empezar a resentir, a sentir, Ojalá. a percibir Ojalá. que se está empezando a generar de manera mucho más acelerada este combate. Por un lado, a la impunidad, que es importantísimo. Si sigue habiendo impunidad en robos, en homicidios, en extorsiones, no hay nada que hacer. Por más que de poco sirve detener a grandes capos si esto sigue impune. Y lograr una reducción significativa de la violencia, que también es un hecho que a la población afecta mucho. Yo estoy optimista, creo que hay conocimiento. Omar García Harfuch es una gente probada, conoce el tema. Me parece que las designaciones, tanto en la Secretaría de Defensa Nacional como en la Marina, fueron muy adecuadas y que se va a hacer una labor de coordinación para tomarse con mucha seriedad el tema. Es una de las prioridades y creo que vamos a empezar a ver resultados. No me atrevería a decir en cuánto tiempo, pero sí tengo la certeza, de que vamos a empezar a ver resultados en la estrategia de seguridad para alcanzar la paz. Yo sé lo que lo acaba de decir, ministro, que es difícil establecer un plazo en unas 2 semanas, pero siempre hemos escuchado este plazo de en un par de años vamos a ver el resultado. Lo dijo Alfonso Durazo, por ejemplo, ¿no? En un par de años lo vamos a ver. Luego salieron con el punto de inflexión. ¿Cuál cree que puede ser un plazo más o menos prudente como para comenzar a ver que todas estas acciones que se presenten en su momento pudieran tener ese efecto en la sociedad? Yo esperaría que la presidenta comente el tema, pero mi impresión, y es mi opinión personal, es que vamos a empezar a ver resultados pronto. No se va a resolver todo el problema de seguridad en 2 años ni 3 años, quizás ni en 6, porque el problema es muy grave. Pero sí vamos a ver avances considerables en reducción a la violencia, en combate a la extorsión, en mayor seguridad en las carreteras, en cero impunidad y también una función para atender a las causas sociales, sobre todo en ciertos sectores del país. Chiapas es un caso muy paradigmático en ese sentido, como ciertos factores sociales de discriminación, de abandono,
también han abonado al crimen organizado. Entonces, temas de los que se hablaba hace 30 y tantos años. Estos en Chiapas, pero bueno. Sí, el chiste es, se puede hablar de los mismos temas, pero el tema es que tengamos... Chiapas. A ver, el abandono en Chiapas es histórico. Sí, sí. Y lo grave es que en los últimos años ese abandono permitió un ingreso muy fuerte del crimen organizado. Sobre todo en los últimos 3 o 4. Entonces, sobre todo en los últimos 3 o 4. Entonces, habrá que revertir eso. Estoy seguro que va a haber programas específicos y van a empezar a verse resultados. Porque yo no veo de veras a Omar García Harfuch y desde luego a Claudia Sheinbaum contentándose con un 4%. Que recibieron un 79% de percepción de inseguridad y ahora es de 74. Lo bajaron en 6 años de 79 a 74. Yo no los veo con ese discurso tan medianito como el que tiene el gobierno del presidente López Obrador en el tema de seguridad. Yo esperaría algo mucho más ambicioso, porque esto le pega directo a la gente, y tú lo sabes bien, Arturo, tantos años trabajando en la justicia, a quien más le pegues a la gente que tiene menos posibilidades de enfrentar a estos grupos, a la gente de menos recursos, más pobres. Entonces, pero mejoramos en 4 puntos la percepción de inseguridad. Bravo. Pero yo te diría lo siguiente. Bravo, felicidades. Desde antes de la campaña, desde la precampaña, después en la campaña, en varios discursos que ha dado la hoy presidenta electa, y seguramente lo va a reafirmar el día 1, ella ha sido muy enfática. Primero, que el tema de seguridad es prioritario. Segundo, reconocer lo que se hizo en esta administración. Pero tercero, establecer un diagnóstico y una estrategia de seguridad para conseguir la paz. Ella ha sido muy insistente en eso. Entonces sí, les puedo asegurar que para ella es una prioridad, y que el tema de seguridad va a ser uno de los temas, junto con otros, en los que se pondrá toda la fuerza, la convicción para revertir con mucho más rapidez y mucho más fuerza una situación pues que obviamente no satisface a nadie, y que efectivamente cuando hay fallas en la justicia, y la seguridad es parte de la justicia, quienes más sufren es la gente más humilde, la gente más pobre, las mujeres, las niñas, quienes no tienen posibilidad de oponerse a la fuerza que en algunos sectores tiene el crimen organizado. Yo en ese sentido estoy optimista, no soy ingenuo, sea lo que nos vamos a enfrentar, pero tengo una gran confianza en la convicción, en la inteligencia de la presidenta, y en la preparación y también convicción de Omar García Harfuch y del general Trevilla, general secretario y almirante secretario. No ubico muy bien al almirante secretario, pero bueno, confiar sí. Omar García Harfuch, el general Trevilla, pues sí, ojalá puedan trabajar. Y ya están trabajando. Parece que hay una convicción de la presidenta Sheinbaum de ir a fondo en este tema de seguridad. Ojalá sea así. Tenemos que hacer una pausa y regresamos con el 1 de diciembre, Arturo. Sí. Dentro de 8 días, por cierto, vamos a estar transmitiendo. Yo, tú no, ¿ah? No, yo voy a estar transmitiendo desde Berlín. Desde Berlín, sí, no. Desde Sydney. Esquina con el Congreso de la Unión. Desde Los Ángeles. No, vamos a estar transmitiendo Arturo y yo, y alguien más del equipo estaremos transmitiendo desde el Palacio Legislativo de San Lázaro, si es que a Fernández Noroña no se le ocurre prohibir el acceso a los periodistas. Afortunadamente ahí no manda él. Pues, afortunadamente ahí todavía. No, todavía no lo alcanza. ¿Quién manda ahí? Pero ella manda. Doña Ifigenia, ¿no? Ifigenia y la Junta de Coordinación Política. Sí, hasta donde yo recuerdo. Bueno, ya tenemos nuestra acreditación. Ya, sí. Pero vamos a estar transmitiendo el martes por la mañana desde el Palacio de San Lázaro. Ahí estaremos, claro que sí. Dejamos a Manuel. Sí, aquí me quede un ratito. Oye, y luego tú y yo de ahí nos vamos a París, a Londres. Vamos a pausa, 8:35, volvemos.